Muy buenos días, presidenta, presidente, vicepresidenta, colegas diputados, medios de comunicación y al pueblo que nos ve, que nos acompaña en esta lucha. Y particularmente quiero felicitar y que le demos un aplauso a ese pueblo que salió a la calle el día de ayer a respaldar la lucha por la democracia y la Constitución. Y mi reconocimiento a todos ustedes, hermanos diputados, que estuvieron al frente con el pueblo, batallando, luchando, recibiendo la represión, y aún así se mantuvieron todos firmes y de pie. El diputado Henry Ramos Alup ha hecho una descripción absolutamente clara de las razones jurídicas y políticas por las cuales no es que persiste la ruptura del orden constitucional, aún a pesar de que modificaron esas sentencias, sino que nosotros estamos en golpe de Estado desde hace muchísimo tiempo. De hecho, esta Asamblea Nacional lo declaró así, cuando a través de los tribunales penales violaron el derecho del pueblo de cambiar a su gobernante a través de un proceso revocatorio que fue suspendido, eliminado, saboteado por temor al pueblo el año pasado. Por lo tanto, esto no se trata de una sentencia. Esto se trata de una conducta, de un espíritu, de un proyecto que quienes asumieron y secuestraron las instituciones del Estado han querido imponerle al pueblo de Venezuela. Durante 17 años este pueblo, voces en este pueblo estuvieron advirtiendo que se estaba configurando un Estado dictatorial que sí tenía respaldo popular, pero que no por ello tenía derecho a violentar el Estado de Derecho y construir un sistema que es el sistema al que nos trajo hasta el día de hoy. Y pasamos de luchar por la democracia en contra de una pretensión totalitaria que tenía respaldo popular a luchar para ganar procesos electorales en condiciones injustas. Y así lo hicimos. Cuando ya sabíamos que éramos mayoría, nos tuvimos que enfrentar al reto de ganar aún en las peores condiciones. No hay peor condición electoral a la que fuimos sometidos nosotros cuando nos enfrentamos a la cúpula madurista el antepasado 6 de diciembre del 2015. Y aún a pesar de todas esas condiciones de la represión, esta Asamblea Nacional, esta bancada, sacó la votación más grande de toda la historia republicana de Venezuela. 2/3 que nos dio el pueblo. Ni Hugo Chávez en su mejor momento llegó a tener una votación tan grande como esta. Y entonces entramos en una etapa siguiente. Ya no había que luchar contra una dictadura que tenía que respaldo popular. Ya no era suficiente ganar una elección cuando sabíamos que éramos mayoría, aún con las condiciones más injustas, sino que estamos en una nueva etapa de la dictadura en la cual ya no era suficiente tener la mayoría y jugar con las reglas del juego de la dictadura, pasar los obstáculos que nos pusieran, sino que ahora ni siquiera elecciones iba a realizarse. Se eliminó la Asamblea Nacional desde el momento en el cual el Tribunal Supremo de Justicia empezó a anular cada una de nuestras leyes. Ellos andan con un fulano cuento del desacato, de que en teoría la Asamblea está en desacato, porque los diputados de Amazonas estuvieron incorporados a pesar de que ellos decidieron que no debían estar acá. Pero yo quiero recordarle a Venezuela y al mundo que esta Asamblea Nacional estuvo sin los diputados de Amazonas 8 meses por voluntad de ellos mismos. Y durante esos 8 meses, ni una sola de las sentencias que salió de esta Asamblea Nacional fue respetada. Entonces no es un problema del desacato, es un problema de unos dictadores que están allá, que no quieren reconocer que perdieron el respaldo del pueblo y que no quieren respetar a esta Asamblea y a la Constitución. Por lo tanto, y por razones obvias, dado que de nada servía el sacrificio de nuestros diputados de Amazonas para que pudiera avanzarse en la reconstitución del orden democrático en Venezuela,
se tomó la decisión de reincorporarlos. Y ahí entonces dijeron, más fácil, no vamos a tener que anular cada una de las sentencias, sino que ahora sacamos una sola que dice que de aquí en adelante ninguna sentencia vale, ninguna decisión vale. El error del gobierno no fue haber tomado una decisión más con estas dos sentencias que revolotearon a todo el mundo y le generaron las fisuras internas. El error fue haber puesto por escrito lo que ellos venían haciendo. Fue reconocerlo en el papel. Porque desde hace tiempo la Sala Constitucional venía asumiendo las competencias de la Asamblea Nacional. ¿O es que a quién le presentaron el presupuesto de la Nación? ¿Fue a esta Asamblea o fue a ese tribunal? Ese tribunal ilegal y golpista tiene tiempo usurpando las funciones de esta Asamblea Nacional. Por cierto, asumiéndolas de forma ilegal, no solamente porque no tienen las competencias, sino porque además están conformados por personas que están usurpando las funciones de magistratura. De los 32 miembros de esa sala del tribunal, 11 fueron designados de manera irregular. Por lo tanto, queremos reafirmar desde este espacio ante el pueblo de Venezuela, ante la comunidad internacional, pero sobre todo a los otros poderes públicos del Estado venezolano, a las Fuerzas Armadas, que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional, producto de que un dictador le tiemblan las piernas al ver al pueblo que lo quiere sacar de allá por la vía del voto y que se niega a reconocer esta Asamblea Nacional. Ahora bien, ante esa realidad, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando tenemos a un Estado que ha sido secuestrado? ¿Qué hacer cuando tenemos una conspiración de unos poderes que buscan anular y conspirar en contra de esta Asamblea y quitarle el derecho al pueblo? Nuestro objetivo es la restitución del orden constitucional, la salida de la dictadura, la caída del tirano y la instauración de un nuevo orden en Venezuela. Y para ello requerimos fundamentalmente que se restituyan las competencias de la Asamblea Nacional y que se convoquen elecciones en Venezuela. Pero estamos en dictadura y sabemos que la forma de lograrlo, lamentablemente, no es simplemente activando los mecanismos o los procesos legales que están en nuestra Constitución, porque precisamente no hay Estado de Derecho. Por lo tanto, si al pueblo de Venezuela le han negado la posibilidad de resolver a través de las instituciones los conflictos en los cuales estamos nosotros inmersos, pues solamente tenemos que apelar a un derecho inalienable, incuestionable, que tiene toda sociedad: el derecho a la rebelión, el derecho a rebelarnos frente a una tiranía que quiere imponerse frente a una mayoría que ha decidido el cambio. ¿Qué tipo de rebelión estamos hablando? Hay muchos tipos de rebelión. Nosotros estamos hablando de la rebelión de la conciencia, la resistencia democrática no violenta, que tiene como objetivo fundamental movilizar a toda la sociedad en la calle a través de los diferentes mecanismos de protesta con un solo objetivo: hacer que quienes están sosteniendo la dictadura se alejen del opresor y se pongan del lado del oprimido. Esto es un proceso que requiere una absoluta firmeza y convicción no violenta, porque la tentación totalitaria hará que muchos crean que el camino de la violencia es el que nos va a llevar a lograr los resultados. Y por el contrario, aquí tenemos que tener muy claro que el paso de la dictadura a la democracia viene esencialmente cuando los militares venezolanos, los magistrados, los funcionarios que son cómplices de la dictadura decidan apartarse del poder y ponerse del verdadero lado del pueblo y de la Constitución. Algunos dirán, ¿y cuándo irá a pasar eso? Pues ya está pasando, hermanos y hermanas. ¿O es que acaso nos vamos a creer esa teoría que ha salido de la Sala Situacional de Miraflores, en la cual en teoría la fiscal general es producto de una especie de guión producido en Hollywood en el que se calcula minuto a minuto cada intervención?
No, mentira. La fiscal general está clara de que Venezuela está cambiando y de que su deber es ponerse del lado del pueblo en la Constitución. Y por eso lo digo abiertamente, el llamado a los demás miembros del Estado a que sigan el ejemplo de la fiscal general y se pongan del lado de la Constitución, se pongan del lado del pueblo y asuman con hidalguía y con valentía la hora histórica de respaldar a los venezolanos. Y yo quiero decir algo muy claro. La mitad de mis hermanos de lucha están presos o en el exilio por acciones de la Fiscalía. Pero si queremos reconciliar a este país y cambiar a esta dictadura, todos los venezolanos tenemos que estar absolutamente dispuestos a articular aún con quienes fueron parte de este desastre y demostrar que la recompensa para contribuir a la restitución del orden constitucional es mucho mayor a que quedarse de ese lado. Y no hablamos de recompensas materiales, hablamos de recompensas morales de un pueblo que va a saber reconocer en los últimos momentos de la dictadura quienes supieron ponerse del lado del pueblo y quienes se quedaron cómplices y presos del miedo allá. Por eso le hablo al defensor del pueblo Tarek William Saab. Usted perdió una oportunidad de ponerse del lado de la Constitución. Usted perdió una oportunidad de mirar a los ojos a sus hijos, a sus familiares y decirles que independientemente de su posición ideológica, usted se puso del lado de la Constitución y del pueblo. No es la última oportunidad. Estamos seguros que tendrá otra. Y esta Asamblea Nacional activará hoy un proceso en el cual usted tendrá que volver a decidir si asume una posición cómplice y temerosa de quienes tienen secuestrado el poder, o si en teoría usted de verdad es un defensor de los derechos humanos, se pone firme y cumple el deber que usted juró cumplir cuando fue juramentado como defensor del pueblo. Y asimismo, el llamado de las Fuerzas Armadas. Ustedes saben, los miembros de las Fuerzas Armadas, que esta dictadura solo se sostiene porque siente que cuenta con el apoyo irrestricto de las armas del Estado para imponer las decisiones inconstitucionales del dictador. Nosotros no estamos pidiendo un golpe de Estado, estamos pidiendo claramente que le hagan saber que no van a prestarse para arremeter en contra del pueblo ni de las instituciones democráticas como la Asamblea Nacional, simplemente para cuidar los intereses de una cúpula que lo que ha hecho es embolsillarse el dinero del pueblo en nombre de los pobres. Es por ello que de esta Asamblea Nacional exhortamos, en primer lugar, a la Fiscal General de la República a que continúe el proceso para que esa ruptura del orden constitucional tenga una consecuencia clara para esos magistrados, pero sobre todo para el pueblo de Venezuela. A que el defensor del pueblo asuma una posición histórica y digna a favor del pueblo de Venezuela. Y para que las Fuerzas Armadas no sean cómplices de la represión ni la instauración definitiva de una dictadura que está en sus momentos finales. Y finalmente, al pueblo de Venezuela, queremos reiterarle que tanto necesitamos de ustedes como el cuerpo humano necesita del aire. Sabemos que en muchas oportunidades nosotros como dirección política hemos cometido errores. Sabemos que en diversas oportunidades no hemos podido alcanzar los objetivos que se han planteado. Pero yo quiero que ustedes vean en la cara de Requesens, en el brazo de Guaidó, en la asfixia de Richard Blanco y en la represión a la que todos hemos sido sometidos, la disposición absoluta de acompañarlos en la resistencia democrática hasta que aquí se restituya el orden constitucional. Pueblo de Venezuela, vamos a estar con ustedes en primera fila asumiendo los riesgos, pero necesitamos de todos y cada uno de ustedes recuperar la energía y voltearnos a las calles de Venezuela hasta lograr que quienes sostienen al poder se pongan del lado del pueblo. Por eso reiteramos la invitación que hicimos ayer desde la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para que el día de mañana, a las 10 de la mañana,
en todos los estados de Venezuela, el pueblo salga a la calle en lucha pacífica, pero firme y permanente, a respaldar a la Asamblea Nacional, exigir la destitución de los magistrados y activar el proceso ciudadano que logrará la libertad de Venezuela. Fuerza y pueblo de Venezuela, lo vamos a lograr. Muchísimas gracias.